Varios cientos de personas se ven en el fondo del océano. Una mujer nada hacia el cuerpo de una niña y la lleva a la superficie. Mientras tanto, el sheriff Jude Ellis es informado del cadáver hallado en la orilla del océano, así que él y su ayudante Néstor se dirigen al lugar. Jude intenta ayudar a la niña, pero el ayudante del sheriff, conmocionado, señala hacia el océano, en donde se ven cientos de cuerpos humanos. Después de un rato se lleva a cabo la operación de rescate. Hay más de 400 ahogados, pero también hay supervivientes, aunque nadie sabe de dónde han salido. Nadie lleva chalecos salvavidas y tampoco ha caído ningún avión. Jude se encuentra con la niña que rescató, llamada Leah, quien le dice que su madre está en el agua y que huían de una guerra que está a punto de empezar. Uno de los rescatados confirma sus palabras y dice que vinieron del futuro. Todos los rescatados dicen lo mismo, huían de la guerra porque el exterminio de personas está teniendo lugar en su tiempo, y todos los que enviaron aquí les prometieron una larga paz. Cuentan que los reunieron a todos en la plataforma y los bajaron bajo tierra. Tras eso se oyó un sonido como de trueno y estaban en el agua. En su época la gente corriente estaba siendo destruida por una raza de gente más avanzada con habilidades extraordinarias llamada Apex. La agente del FBI, Emma Wren, del Departamento de Seguridad Nacional, aparta al sheriff de la investigación por tratarse de un asunto de seguridad nacional. Por otro lado, Leah mira fijamente al océano, sin creer que su madre esté muerta, mientras que la mujer es arrastrada a bordo de un barco pesquero que se dirige al puerto. En otra escena, vemos a Jude preparando una habitación para su hijo, que está a punto de llegar para pasar el fin de semana. En eso recibe un informe del FBI. Emma le advierte que no anuncie al mundo de los viajeros en el tiempo, a menos que quiera armar un escándalo. La mujer rescatada escucha las noticias sobre los supervivientes mientras el supervisor de Emma, el subsecretario Craig Lindauer, lee los testimonios y expresa su incredulidad. Durante este tiempo, una de las chicas rescatadas, Hannah, conoce a un joven agente de aduanas llamada Roy. Mientras tanto, Jude es amenazado por una mujer rescatada, la cual se cuela en su auto y exige ser llevada al hangar donde están los cadáveres. Emma intenta tranquilizar a los reasentados, ya que ya están resolviendo sus opciones de alojamiento e instalación, y ellos cuentan su historia. En otro lugar, luego de llegar al hangar, la mujer es rodeada y el sheriff le quita su arma, pero entonces ocurre lo inimaginable. La mujer sale volando literalmente por una ventana a gran altura. Los agentes del FBI revisan las imágenes del incidente e interrogan de nuevo a Jude, mientras se llevan a los supervivientes fuera de la ciudad. Entretanto, Thomas, uno de los rescatados, se horroriza al reconocer a Lindauer. En casa, Jude está hablando por teléfono con su hijo, cuando siente la presencia de otra persona. Justo entonces intercepta a la mujer de antes, cuyo nombre es Reese, quien confiesa que está buscando a su hija. Debido a esto, Jude la lleva a la orilla del océano, pero ya no hay nadie allí. Mientras tanto, los varados disfrutan de la paz y la naturaleza. El FBI continúa con los interrogatorios en los que se les habla de las atrocidades de Apex contra la gente corriente. La gente es cazada y exterminada como animales, así que cuando se enteraron de la oportunidad de marcharse, nadie lo dudó. Jude lleva a Reese a su casa, prometiéndole buscar a su hija con la condición de que desaparezca de su vida. En ese momento, su compañero le informa de que los federales están interrogando a las víctimas, por lo que Jude acude al hospital, donde se encuentra con Emma, que le muestra los registros de los interrogatorios de los supervivientes. Le hablan de un virus mortal creado por Apex que no es peligroso para ellos, así que por eso entraron en las zonas infectadas y mataron a todo el mundo. Confundido, el hombre le pide a su compañero que siga a Emma. La escena se traslada al futuro. Allí el esposo de Reese le confiesa que no entiende qué quiere ella con la niña que raptó de unas instalaciones hace un tiempo, pero la mujer expresa que siente amor y no está dispuesta a renunciar a ella a pesar de la advertencia del hombre. En el presente, encuentra el coche medio desmantelado de Jude en el garage. Mientras tanto, Lindauer prohíbe a Emma compartir datos con el sheriff y le ordena continuar con los controles de ADN de los que llegan, y la engaña diciéndole que Thomas no ha informado de nada importante, mientras su subordinado, que ha llegado con él desde el futuro, promete encontrar al Apex para finalmente acabar con él.
Por otro lado, Jude recibe una llamada de su compañero, quien le cuenta los resultados de la vigilancia, a partir de los cuales los hombres se dan cuenta de que los supervivientes han sido llevados a un campamento forestal. No obstante, el sheriff, recordando los problemas en su trabajo que le obligaron a abandonar a su familia, se niega a hacer nada por el momento. Reese, tras arreglar el coche de Jude, lo conduce hasta la tienda y es visto en el aparcamiento por un patrullero. En eso, la mujer recuerda cómo Leah enfermó y el médico al que llamó pudo detener el virus con la sangre de Apex. A continuación, observa el juguete que compró para su hija, mientras el patrullero se pone en contacto con el sheriff y cuando este le asegura que está en comisaría, se lanza en su persecución. El policía persigue a la mujer hasta un callejón sin salida, pero sorprendentemente nadie aparece en su interior. Emma regresa al campamento y se entera de que todos, excepto Leah, han sido examinados porque ella ha estado durmiendo todo el día. Rebecca se preocupa por la niña porque le recuerda mucho a su hija. Por ello, los oficiales le piden a la mujer que lleve a la niña al laboratorio. Mientras tanto, Reese acude a la comisaría para ver a Jude, quien se sorprende al verla. Justo entonces le pide su bolso y allí encuentra un cuchillo. En ese momento el hombre le advierte que no puede llevarla hasta su hija hasta que esté seguro de que es segura para los humanos. En otro lugar, Emma extrae sangre de Leah y observa extrañas marcas en el brazo de la niña. En eso, Rebecca ve cambios en su rostro que son característicos del virus. Debido a esto, la pequeña es puesta en aislamiento inmediatamente. Mientras tanto, Jude lleva a Reese al bosque, asegurándole que sabe dónde está su hija. En el camino, ella recuerda cómo fue acusada de incumplir las normas, ya que su marido la denunció. Por esto, la mujer se enfrenta al encarcelamiento y la niña a la destrucción. Sin embargo, Reese coge una pistola y dispara a todos, menos a su marido. Los recuerdos se ven interrumpidos por una visita a un astillero abandonado. Allí el sheriff engaña a Reese para encerrarla en una celda segura, acusándola de ocultar información sobre las atrocidades y la enfermedad de Apex. Tras esto, Lindauer envía un equipo al astillero, donde está el Apex, y Emma llega también al lugar. El sheriff se desmaya después de que una granada química caiga a su lado. El equipo SWAT abre la puerta de la celda y ve a una mujer tendida en el suelo. A continuación, Reese dispersa a los hombres y salta al agua, pero ella misma resulta herida. Las personas en el campamento conmemoran a sus compatriotas ahogados, mientras Rebecca recuerda cómo los Apex se llevaron a su hija. Por su parte, Lindauer recibe una autoridad para decidir el destino de los nuevos refugiados, y por esto se pone en contacto con una mujer desconocida que le ordena hacer todo lo posible para que desaparezcan. Por otro lado, el sheriff acusa a Emma de traición. Sin embargo, la mujer también se encuentra confundida, pues no sabe cómo ha sucedido. En otra escena, un vendedor se da cuenta de que hay huellas ensangrentadas en el suelo, y al seguirlas ve a Reese herida. Más tarde, la mujer saca la bala de su clavícula, mientras los subordinados de Lindauer registran el vecindario. Intentando sobrevivir a toda costa, Thomas llega a un acuerdo de confidencialidad con Lindauer y convence a los demás refugiados para que mantengan la boca cerrada. Entretanto, Jude y Oliver llegan a la fiesta del pueblo, mientras que Reese se esconde en el bosque. No obstante, sus perseguidores descubren sus huellas e inician la redada. Por otra parte, Roy se va de fin de semana, sin darse cuenta de que Hannah se ha escondido en el maletero de su camioneta. Mientras tanto, Lindauer promete enviar un especialista a Emma y ella lo acusa de agredir al sheriff, pero el jefe la interrumpe bruscamente y a continuación se reúne con la doctora, la viróloga Sophie. Él envía inmediatamente a la doctora al campamento para que estudie la extraña enfermedad. Por su parte, Reese sigue escondida en el bosque y destruye a uno de los hombres que la persigue. Mientras Emma se reúne con Sophie y la conduce hasta Leah, la doctora confiesa que es la primera vez que ve un patógeno así y que no está aquí para salvar a la niña, sino para proteger a los demás de la infección. Entretanto, Jude y Oliver se divierten en la feria, en donde el chico gana un tiburón de juguete. Hannah también deambula entre la gente y de repente ve a Marshall.
En eso recuerda su medallón perdido en el océano que contenía su foto, así que se acerca al hombre. Este se queda perplejo ante la extraña muchacha, pero la invita a comer. El brusco cambio de comportamiento de Thomas hace que Emma se pregunte por la anterior oleada migratoria escondida de las autoridades. Y tras esto, la agente acude a Jude, que mientras tanto se encontraba con su hijo en la estación, donde estaban realizando una divertida reunión con más niños. Allí ella le cuenta su descubrimiento, pero él se niega a entrar en el asunto. Entretanto, Sophie va a ver a Leah y la chica le explica que su madre es su cura. Por otro lado, su madre destruye a otro grupo de perseguidores, mientras Sophie intenta sonsacarle la verdad a Rebecca, y en eso ella le asegura que no hay escapatoria del virus. En el campamento, el marido de Rebecca ve la descarga de la compra y empieza a interrogar a Thomas, pues se supone que pronto serían puestos en libertad, y de ser así, no entiende por qué traen tanta comida. En otro lugar, Roy encuentra una chaqueta en su coche y se da cuenta de que Hannah está en algún lugar de la ciudad. En ese momento, la chica le pide ayuda a Marshall porque era él a quien estaba buscando, pero justo entonces aparece Roy y a pesar de los intentos de Marshall por intervenir, el hombre se lleva a la chica. Durante este tiempo, Reese encuentra al líder de la persecución y en eso el hombre se da cuenta de que sus grupos han sido destruidos. No obstante, este tiene un arma contra los Apex, un generador de descargas sónicas de alta frecuencia que la gente no puede percibir. Mientras la mujer se encoge de dolor, él le cuenta cómo la matará a ella y a alguien que le importa. Recordando a su hija, Reese reúne fuerzas y mata al militar. En otra escena, Jude tiene que explicarle a su hijo el motivo por el que se marchó de casa. Le cuenta que detuvo a un poderoso criminal, provocando que su familia se viera amenazada, pero no dejará que la situación se repita y todo irá bien. Por su parte, Emma intenta buscar en los registros del gobierno cualquier información sobre los fugitivos, aunque desafortunadamente no hay nada en ninguna parte. Esto la hace cuestionarse la legalidad de lo que está ocurriendo. Roy, entretanto, trae de vuelta a Hannah y ella admite que está en peligro, pero no explica la razón. A continuación, regresa a su cabaña, donde la espera un chantajista, pues ella ha cooperado con Apex, y el hombre le explica que mientras esté aquí, ella le pertenece. Por otro lado, Rebecca decide contarle la verdad a Sophie. Resulta que solo los Apex son inmunes al virus. Al caer la tarde, Jude y Oliver están admirando los fuegos artificiales cuando se oye el sonido de una explosión. El sheriff deja al chico y acude al lugar, en donde encuentra el cuerpo de un militar con una nota en la boca, pidiéndole a Jude que sufra. Tras esto, el hombre regresa corriendo, pero solo encuentra el juguete abandonado de su hijo. Más tarde, Reese lo llama por teléfono y le dice que solo le devolverá a su hijo a cambio de su hija. El hombre busca su paradero, sin embargo, solo encuentra un auto vacío. Mientras tanto, la vida en el campamento sigue como siempre. El chantajista encuentra a Caleb, el marido de Rebecca, en la iglesia, y se pregunta por qué oculta que sirvió en el cuerpo Alpha Zulu, quienes estuvieron a cargo de eliminar a varios Apex. Por otro lado, Marshall no puede olvidar a la extraña chica e intenta averiguar dónde la tienen retenida. En otra escena, Sophie informa al sheriff de la inminente muerte de la niña en 48 horas, así que Jude pide que entreguen a la niña a su madre, pero en ese momento, Emma es llamada por un agente, quien le muestra el dibujo de Paul. A continuación, Emma carga el dibujo en el sistema de rastreo. No obstante, recuerda los helicópteros y el extraño comportamiento de Lindauer. Debido a esto, interrumpe la sesión y recurre a un recurso externo en busca de ayuda. Mientras tanto, Caleb se acerca al chantajista y le ordena que deje en paz a la chica. Al mismo tiempo, Jude y Sophie se reúnen con Reese. Allí, el hombre le habla de la enfermedad de Leah. Luego de esto, el sheriff corre hacia donde se encuentra su hijo y se siente aliviado de poder abrazarlo de nuevo, mientras Marshall recibe una llamada en su teléfono y se entera de que le ha encontrado. Por su parte, Emma llega a la dirección de Greta, la mujer del dibujo, y le enseña la foto de Paul, por lo que la mujer le explica que Paul era su esposo y que él es seguidor de una secta que se hace pasar por extraterrestres del futuro, lo cual provocó su separación. La mujer promete enseñarle a Emma los panfletos y las cartas de su marido y se va a buscarlos, mientras Emma mira las fotos de las paredes de la casa. De repente ve a su jefe en la foto, pero en ese momento se oye un disparo y Emma cae al suelo.
En un flashback de 2008 vemos a un pequeño Marshall en un viaje junto a sus padres, cuando de pronto aparecen los primeros en llegar. Del susto, el padre de Marshall gira rápidamente, haciendo que el auto se caiga en una zanja. De pronto, Marshall despierta en la actualidad, asustado de su pesadilla sobre ese recuerdo. Por esto se dirige a comisaría para contarle a Néstor sobre el día del accidente, aclamando que su padre Gary no fue el culpable de la muerte de su madre, sino la aparición de esas misteriosas personas en la carretera. De vuelta en 2008, vemos a Lindauer y otras personas que llegan a la línea temporal desde el futuro, ignorando al pobre Marshall y a su padre. Entre los viajeros también está Greta. En el presente, Néstor le muestra a Jude una foto del hombre que Rhys asesinó en el bosque, para que se encargue de identificarlo. Tras eso, el agente Foster aparece en la estación preguntando por Emma, quien lleva más de 24 horas desaparecida. Mientras, en su casa, Lindauer regaña a Greta por haberle disparado a Emma, alegando que eso llamará mucho la atención. Segundos después, se revela que los primeros en llegar están refugiados en casa de Emma. Resulta que viajaron al pasado para detener la amenaza de Apex en el futuro, pero que nuevos refugiados llegasen a la actualidad significa que fracasaron. En un flashback de 2010, vemos cómo Lindauer asciende en el gobierno gracias a su conocimiento de los posteriores eventos. Por su parte, los demás viajeros se infiltran en la sociedad a su manera. En el presente, Gary se encuentra con su hijo para pedirle que no siga preguntando sobre el incidente, pues el único culpable de la muerte de su madre es él. Retrocedemos a 2011, año en el que los primeros en llegar se fijan en 27 personas específicas que deben eliminar para que los Apex no existan en el futuro. En la actualidad, luego de una investigación, Jude comienza a creer que algo malo le sucedió a Emma. Por esto le cuenta a Néstor toda la verdad sobre el origen de los refugiados en el campamento. Por otro lado, mientras fabrican una posible cura para Leah, Rhys le cuenta a Sophie que adoptó a la niña porque sus padres murieron, rompiendo las reglas de Apex de no sentir apego hacia nadie. Poco después, aparece un guardia anunciando que no tenían acceso para estar ahí. Enseguida, Rhys lo neutraliza y emprende la huida, pero no sin antes agradecerle a Sophie por su ayuda. De inmediato, la viróloga se dirige a Leah, administrándole el posible antídoto extraído de la sangre de Rhys, la cual comienza a surtir efecto poco a poco. Por otro lado, Jude y Néstor interrogan a Marshall sobre las personas que vio en el incidente de 2008, pues creen que están conectadas a la misteriosa desaparición de Emma. En eso, Marshall ve la foto del militar que murió en el bosque, reconociéndolo como uno de los que vio aquel día. Mientras, en casa de Greta, los primeros en llegar se ponen de acuerdo en eliminar toda posibilidad de que los Apex existan en el futuro, sin importar cuántas vidas tengan que erradicar. En un flashback de hace 3 años en Oakland, vemos a Jude en un operativo policial, en el que Corey, un compañero, perdió la vida. En el presente, Jude está en esa misma ciudad para llegar hasta un agente federal. Por su parte, Sophie le informa a Rebecca que Leah está recuperándose rápidamente. Al escuchar eso, Rebecca deduce que extrajo el antídoto de un Apex, algo que la alarma bastante. Mientras, en el bosque, Caleb ve cómo uno de los obreros están construyendo una verja alrededor del campamento. En un nuevo flashback, Jude le comenta a unos federales que la muerte de su compañero fue culpa del sargento Doucette, quien los dirigió a una trampa. De vuelta al presente, se reúne con el agente Martin, a quien le explica que la desaparición de Emma puede ser culpa de Lindauer. Pese a hacer unas acusaciones muy fuertes, Martin promete que investigará el asunto. Mientras, Marshall y su amigo Gabe publican fotos en sitios web de los refugiados en el campamento a petición de Caleb, quien sospecha que los ocultan del resto del mundo. Por esto, los agentes de Foster registran el campamento en busca de dispositivos tecnológicos, pero no encuentran nada. Volvemos con Jude, quien visita a su ex esposa para buscar a Oliver, dando paso a un recuerdo en el que estaba muy preocupada de que él testificara contra un sargento de la policía. En la actualidad, Rhys contacta a Kurt, un hombre que puede darle una nueva identidad y sacarla del país junto a Leah. En la siguiente escena, ubicada hace 3 años, vemos que Doucette visita la casa de Jude para intimidar a su familia, bajo una falsa amabilidad. Pese a eso, Jude se mantiene firme en llegar a la verdad del caso.
De vuelta en el presente, Lindauer agradece los servicios de Sophie, pero la retira del campamento de refugiados. Ni siquiera le permiten volver al laboratorio a recoger sus pertenencias. En otro momento, los agentes descubren a Caleb hablando por teléfono, pero en vez de intimidarse, Caleb exclama las injusticias que están viviendo ahí dentro, lanzando el dispositivo al agua para que no se enteren de su comunicación con Marshall. Por su parte, Sophie llama a Rhys para pedirle una nueva muestra de sangre que podría salvar millones de vidas, incluyendo la suya, pues sufre de una enfermedad cardíaca, pero la Apex rechaza la idea, comentando que solo quería salvar a Leah. Justo en ese momento, mientras estaba conduciendo, Sophie sufre un ataque cardíaco, chocando contra un muro. Regresamos con Jude, quien recibe un expediente sobre Lindauer de parte de Martin. Antes de que pueda leerlo, el sheriff recibe una llamada de Lindauer, quien le propone reunirse más tarde. En la siguiente escena, Sophie despierta en un hospital, con pocas esperanzas de vida. Por la noche, en el campamento, Caleb reconoce a Thomas como el soplón que le comentó a los guardias sobre el teléfono, por lo que le rompe una pierna bajo la amenaza de que lo mataría si volvía a hacerlo. Mientras, Lindauer se dirige al punto de reunión acordado, cuando de pronto es detenido por Jude y su ayudante, quienes lo ponen bajo arresto. Al otro día, la recuperada Leah puede regresar al campamento, aunque los demás la miran con cautela porque sus seres queridos que contrajeron el virus no tuvieron tanta suerte. Mientras, en la enfermería conocemos a Naomi, una joven refugiada que se acaba de despertar de un largo coma. Por otro lado, en comisaría, Jude le hace una serie de preguntas a Lindauer sobre Emma, pero el hombre responde con evasivas. Por esto, el sheriff aclama que llegará la verdad de por qué encubrió la primera llegada hace 10 años. En eso, aparece la alcaldesa Vanessa, demandando la inmediata liberación del subsecretario. No obstante, cuando Jude le cuenta que hay un campamento de refugiados en su pueblo que fue organizado a sus espaldas, Vanessa interroga a Lindauer, quien accede a darles un tour guiado a los refugiados a las afueras de su residencia, para demostrar que no son prisioneros. De inmediato, Foster y sus agentes seleccionan a los primeros refugiados que tendrán ese honor. Rebecca y Leah están entre las elegidas, aunque Caleb debe esperar una próxima tanda. A solo unos metros, Rhys está oculta en el bosque, preparada para dispararle a los guardias, pero se detiene al ver a Leah abordando un bus. Minutos después, los refugiados llegan al puerto del pueblo, donde Marshall recibe emocionado a Hannah, despertando los celos de Roy. Por su lado, Jude pasea con Leah y Rebecca, a quien le revela que sabe que proviene del futuro. Durante su conversación son rastreados por los agentes gracias a un chip en los brazaletes de los refugiados. En eso, Rebecca le confiesa al sheriff que teme por la vida de la niña, pues si los demás se enteran de que tiene sangre de Apex en su cuerpo, la verán como una amenaza. Volvemos con Marshall expresándole a Hannah la atracción que siente hacia ella. Tras eso, la invita a correr hacia el bosque para alejarse de la vigilancia de Roy. Ahora sin molestia se dan su primer beso y luego se suben a una lancha. Por su parte, Rhys se mantiene espiando a su hija, quien es tratada de forma maravillosa por Jude. Luego la niña entra en un baño público, donde su madre logra verse con ella y llevársela. Sin embargo, son interceptadas por el sheriff, quien en vez de capturarlas le quita a la niña su brazalete rastreador para que pueda irse en paz junto a Rhys. Cuando Rebecca se entera de eso, estalla de ira, aunque Jude le explica que Rhys no pararía de matar con tal de obtener a su hija. Mientras, en una costa, Hannah le confiesa a Marshall que los refugiados provienen del futuro y que alguien de ese tiempo le dijo que tenía que encontrarlo. En la siguiente escena, ubicada en el campamento, Caleb ve a Naomi trazando extraños garabatos en las paredes de su cabaña. Más tarde, Hannah encuentra el colgante con la foto de Marshall en el puesto de un vendedor ambulante. Enseguida se lo roba, pero es detenida por un agente. Antes de regresar al campamento, los agentes se percatan de la ausencia de Leah, a quien logran rastrear en un motel gracias a un chip dentro de su peluche. Cuando Rhys se da cuenta de eso, se deshace del juguete y emprende la huida junto a su hija. Por su parte, Caleb visita la cabaña de Naomi, reconociendo los símbolos en las paredes como el idioma Apex. En ese momento, la chica le muestra una cicatriz en su cuerpo, que significa que es propiedad de un Apex. Mientras, en el pueblo, Roy compra el colgante de Hannah para apaciguarla, pero se decepciona al ver que dentro hay una foto de Marshall.
Volvemos con Rhys, cuyo auto se detiene porque las llantas fueron manipuladas. De repente aparecen guardias nacionales para detenerla, iniciando un intenso combate en el que logra neutralizarla y llevarse a su hija ante la mirada atenta de Lindauer. En la siguiente escena, vemos a Rhys en el futuro realizando una misión de búsqueda. No obstante, comienza a sufrir alucinaciones con el presente y su hija raptada. Resulta que todo es un sueño autoinducido por su mente, pues está retenida en un laboratorio, donde Lindauer la está vigilando. Al próximo día, en el pueblo, Gabe inicia una revuelta entre los civiles al mostrarles que hay un campamento cercano donde retienen a docenas de americanos en contra de su voluntad. Por su lado, Rebecca se dirige a la cabaña de Naomi para comprender por qué Rachel, su hija biológica, fue arrebatada por los Apex. Ante eso, Naomi le contesta que Rachel fue elegida por sus habilidades especiales, pero jamás sufrió daño alguno de parte de los Apex. Más tarde, Lindauer visita a Sophie en un hospital, solicitándole que regrese a su trabajo para que despierte a Rhys, cuya sangre puede salvar su vida. Mientras, en el campamento, Roy le devuelve a Hannah su colgante dorado. Esto la deja sin más opción que revelarle la verdad sobre el origen de los refugiados. De pronto, un niño refugiado interrumpe su conversación para contarles que hay algo en el bosque. Cuando Roy se dirige hacia allá, encuentra el cadáver de Emma. Volvemos con Naomi, quien como una especie de profeta le confiesa a Rebecca que necesita irse del campamento y necesita personas como ella a su lado. Mientras, en el laboratorio, Sophie analiza el estado de Rhys, de quien Lindauer y sus aliados no pueden extraer su código genético mientras esté dormida. Por otro lado, Foster le muestra el cuerpo de Emma a Jude, quien de forma discreta toma las llaves del auto de la difunta. Luego vemos a los agentes registrando exhaustivamente cada cabaña del campamento para encontrar al culpable. Finalmente encuentran una pistola en la residencia de Paul, a quien arrestan de inmediato. Por su parte, Néstor está lidiando con una multitud de civiles reunidos a las afueras del campamento, a quienes logra espantar cuando les anuncia que encontraron un cadáver en el bosque. Antes de que los agentes se lo lleven del campamento, Paul recibe de Jude una tarjeta para que lo llame. Regresamos con Sophie, logrando despertar a Rhys, quien le advierte que solo el 7% de la población humana puede soportar la sangre de un Apex. Al mismo tiempo, Paul es dejado en una sala de interrogatorios, donde aparece su amada Greta revelándole que su arresto fue una treta para que pudiesen reencontrarse. Luego de ese conmovedor momento, la mujer le notifica que lo necesita para una misión. Una vez finalizado el objetivo de Sophie en el laboratorio, Lindauer le permite irse, pero asegurándole que puede regresar a continuar su investigación sobre Rhys. Cuando sale, Sophie saca de su bastón un recipiente con la sangre de Rhys, logrando con éxito esconderla de los agentes. Por su lado, Greta le deja claro a Paul que no debe comentar nada sobre el origen de los refugiados, alegando que la sociedad los vería como una atracción de circo. Al anochecer, Rebecca se presenta en la cabaña de Naomi, donde descubre que más seguidores se reunieron a su pseudo-religión. En la siguiente escena se revela que Greta convenció a su marido de grabar un video en el que confiesa que los refugiados son parte de un culto que comparten un solo objetivo: quitarse la vida. Eso explicará la pronta erradicación del campamento a manos de los primeros en llegar. En la siguiente escena toma lugar un flashback de 2194, en el que vemos a 400 personas preparándose para el segundo viaje al pasado, aunque desconocían del primero. Antes de irse, Diana, una especie de líder, les anuncia que encontrarán la paz que tanto buscaban. En el presente, Néstor arresta a una mujer llamada Mary, quien intentó entrar al campamento en la manifestación anterior, aunque en realidad es Diana bajo una identidad falsa. Al interrogarla, Jude se da cuenta de que desconoce muchas cosas de la cultura actual y que no tiene varios documentos, por lo que comienza a sospechar que es una viajera del tiempo. De vuelta en el recuerdo de 2194, Rhys advierte a Diana de que los Apex se enteraron de sus planes, algo que los obligó a iniciar su viaje antes de tiempo. En medio de la estampida, Caleb y Rebecca logran encontrarse y saltar juntos al futuro. En la actualidad, Naomi le cuenta a Rebecca que los que sobrevivieron en el agua tienen un propósito en el mundo, un argumento que usa para convencerla de unirse a su viaje.
Por su parte, Jude vuelve a intentar sacarle la verdad a Diana, pero al ver que sigue haciéndose la desentendida, la deja ir de la comisaría. En el campamento, Naomi le cuenta a Foster que deberían comercializar, pues ella conoce el futuro y él puede sacarla de ese lugar, pero el agente rechaza su propuesta. Mientras, en su cabaña, Rebecca le cuenta a su esposo los planes de Naomi, pero él le deja claro que su cruzada está llena de mentiras y prefiere que se quede a su lado. Por su lado, Jude y Néstor visitan de sorpresa la casa abandonada donde vive Diana, dejándola sin más opción que revelar su nombre y mostrarle sus inventos que detectan un viaje en el tiempo. Además, les cuenta sobre los primeros en llegar, momento en el que Jude le muestra las fotos de Lindauer y Greta, a quienes Diana reconoce como parte de ese grupo. Volvemos con Foster, quien ve en las noticias un terremoto en Perú, el cual Naomi predijo horas antes. Poco después, Paul, arrepentido de sus actos, llama a Jude para confesarle que realizó un video falso sobre un culto del campamento, y ahora teme por la vida de sus compañeros, pero no le comenta nada sobre Greta y sus cómplices. Mientras, en el campamento, Foster accede a asociarse con Naomi, sin embargo, no puede cumplir su petición de sacarla de ese lugar junto a otros refugiados. De regreso con Jude, lo vemos recibiendo a un agente del FBI en la comisaría, en busca de Diana. Cuando el sheriff de forma discreta le señala su presencia a Diana, ella reconoce al agente como Delilah, parte de los primeros en llegar y la asesina del grupo. Por esto, Jude logra que se vaya de la comisaría. Por la noche, Naomi se reúne con sus seguidores, cuando de pronto un agente los sorprende, aclamando que él puede sacarlos del campamento. En el camino son interceptados por Foster, quien amenaza a la gente para que baje su arma. Segundos después, los refugiados escuchan un disparo, saliendo alarmados de sus cabañas. Cuando Roy y Caleb se adentran en el bosque, encuentran a Foster malherido. Por su parte, Jude y Diana planean cómo salvar al campamento de la amenaza de los primeros en llegar, por lo que ella asegura que puede crear un dispositivo que haga desaparecer a los refugiados. Al mismo tiempo, en casa de Lindauer nos enteramos de que tiene una hija llamada Rachel, quien tiene una marca de propiedad de los Apex. Luego, cuando Lindauer se entera de la muerte de Foster, recibe órdenes del Estado de transferir a los refugiados a centros de máxima seguridad dentro de 48 horas. En ese lapso de tiempo puede llevar a cabo el plan de matarlos a todos. Por su lado, Sophie logra sintetizar una sustancia con la sangre de Reese, aunque sigue teniendo 7% de posibilidades de que su organismo tolere el código genético de un Apex. Mientras, en la residencia de Marshall, Diana desarrolla un artefacto que ocultará las huellas de los refugiados, pero solo puede activarse una vez, así que tienen que prepararse muy bien. Minutos después, Sophie aparece en busca de Jude, contándole que Reese está atrapada en un laboratorio, mientras Lindauer regresa a Lee al campamento, donde la recibe Caleb. Tras eso, el subsecretario les explica a sus guardias la próxima transferencia de los refugiados. Por su parte, en el laboratorio, Reese logra liberarse de sus ataduras gracias a las continuas torturas de un científico. De vuelta en el campamento, Lindauer interroga a Caleb, quien le cuenta que su esposa escapó con Naomi porque creía que le podría dar respuestas sobre su hija secuestrada Rachel. Cuando Lindauer escucha ese nombre, se va rápidamente. Mientras, Greta lleva a su marido con crisis de confianza a conocer a su hijo Aaron, confesándole de que estaba embarazada cuando viajó en el tiempo. Regresamos con Jude, quien creyendo que Reese sería una pieza vital para ayudar a los refugiados, se dirige al laboratorio para salvarla, mientras Sophie lo espera afuera, pero justo cuando el sheriff llega, ella ya está luchando contra un montón de guardias. De pronto, un científico aparece amenazando a Sophie con una pistola, aunque rápidamente Reese logra dispararle, no sin antes enterarse de que su hija está en el campamento. En la siguiente escena, vemos a Greta en su casa compartiendo con Paul, cuando de pronto ella reproduce un audio de él hablando con Jude sobre el video. Tras eso, Paul comienza a agonizar, pues su esposa envenenó su bebida por traicionar a los primeros en llegar. Por otro lado, Lindauer compara una foto de su hija Rachel con fotos de Rebecca y Caleb, percatándose de que guardan mucho parecido. Tras eso, recibe una llamada de Greta, notificándole que probó la toxina en Paul y que deben prepararse para usarla en todos los refugiados. Volvemos con Reese, quien lleva a Sophie de regreso a su laboratorio, donde descubre el vial con su código genético, el cual no duda en destruir ante la desesperación de la científica.
pero Reese justifica eso al explicarle que el nacimiento de los Apex supuso la extinción de la raza humana. Cuando la Apex se va, Sophie celebra por lo bajo, pues en realidad destruyó una sustancia normal. Enseguida procede a inyectarse el código genético de Reese. Al anochecer, Diana se da cuenta de que su esposa Grace no está en el campamento, sino entre los fugitivos del grupo de Naomi. De inmediato sale a buscarla, pero Néstor logra convencerla de finalizar su artefacto. Mientras, Marshall se presenta en el portón principal del campamento, iniciando una pelea con Roy por Hannah. Sin embargo, cuando los guardias se llevan a Marshall, Roy se da cuenta de que le dejó una nota en su bolsillo. Por su lado, Sophie luce completamente recuperada de su enfermedad, pero de pronto sufre un desmayo, por lo que su compañero Mason intenta ayudarla. Volvemos al campamento, donde Roy se presenta en la cabaña de Caleb para mostrarle la nota de Marshall, la cual anuncia que deben evacuar cuanto antes ese lugar. Al mismo tiempo, Marshall es retenido por Lindauer en una cabaña lejana, donde Delilah comienza a torturarlo. Semanas después, Jude despierta asustado, luego de tener una pesadilla en la que los Apex se llevan a su hijo Oliver, y él no pudo hacer nada al respecto. Tras eso, Jude se dirige a una reunión con unos agentes federales que le preguntan qué sucedió en el campamento, el cual ahora está hecho cenizas, sin rastro de los refugiados. A todas las interrogantes, el sheriff contesta que no sabe nada. Retrocedemos a la línea de tiempo principal, cuando Lindauer le notifica a los refugiados que serán liberados al mundo exterior, aunque en realidad es una tapadera para matarlos a todos. Minutos después, el subsecretario atiende a Néstor, quien apareció en la entrada del campamento preguntando por Marshall, mientras Reese sale de su escondite en el vehículo del policía, adentrándose en el bosque. Tras eso, Lindauer permite la liberación de Marshall, quien recibe una nota de Roy a través de un golpe. Una vez con Néstor, Marshall lee en el mensaje que Caleb logró notificarles a todos sobre su inminente fuga del campamento. En la siguiente escena, vemos a Reese eliminando a algunos guardias del camino para que los refugiados puedan escapar. En eso, Jude consigue la radio de uno de los guardias caídos, con la que llama la atención de Lindauer. Enseguida, el subsecretario sale a chequear a sus guardias, encontrándolos a todos atados en una cabaña. Mientras, los refugiados están ocultándose en una cabaña, la cual Roy descartó diciendo que no había nadie. Por la noche, Jude y sus aliados comienzan el plan de evacuación, pero Roy termina siendo atrapado por Delilah, aunque logra cortar la energía de la verja eléctrica. Mientras, el sheriff y Reese llegan a la cabaña de los refugiados, guiándolos hacia el bosque. En ese momento, Reese y Leah se reencuentran. Afuera de la verja, Marshall está esperando a los prófugos, reencontrándose con Hannah. Al mismo tiempo, un Roy cautivo le explica a Lindauer que los refugiados no son ninguna amenaza, solo son personas que quieren una vida tranquila. De pronto, Jude aparece amenazando al subsecretario y a Delilah, quien a su vez apunta con su pistola a Roy. Por otro lado, los guardias logran restablecer la energía de la valla, causando que Hannah sea electrocutada. De pronto, Lindauer le dispara a Delilah, revelando que no quiere cometer un genocidio con los refugiados, aunque aún no está seguro de qué hacer con Jude. Mientras, los refugiados prosiguen su huida del campamento, momento en el que Hannah, en brazos de Caleb, logra despertar. En la siguiente escena, ubicada semanas después, vemos a Jude siendo cuestionado por los agentes federales, quienes le preguntan cómo los datos electrónicos del campamento fueron totalmente eliminados, y si sabe algo de la misteriosa desaparición de Lindauer. Luego de asegurar que no sabe nada, Jude se dirige a una granja, donde están ocultos los refugiados, avisándoles que no hay rastro de ellos en el sistema, por lo que les da nuevas identidades para que vivan como personas libres. Minutos después, Reese y Leah llegan al lugar, momento en el que la niña le cuenta a Jude que su nombre estaba escrito en las paredes de la cabaña de Naomi. El sheriff no entiende lo que eso significa, pero Reese le asegura que con el tiempo se dará cuenta. Por su parte, Caleb visita una universidad, donde se encuentra con Rachel, quien logra reconocerlo como su padre. En otro lugar, Lindauer desecha su teléfono, listo para vivir una nueva vida lejos de los primeros en llegar. Más tarde, nos enteramos de que Roy se alistó como policía en la comisaría donde trabaja Jude. En la escena final, vemos a un sicario enviado por Greta en un hospital, donde trata de matar a la convaleciente Sophie, pero de pronto ella se levanta y con una fuerza sobrehumana acaba con el sicario.
Y así termina la primera temporada de esta serie. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.